Parece que estoy medio mal ubicado yo. Pues la tele, mira bien, pues. Sí, no está sintonizando. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes este aparatito? Bueno, hoy vamos a hacer bastante uso de la pizarra, así que mejor que esté así. Y la idea es que la actividad es para que participen ustedes en la resolución, ¿no? Hay varios problemitas ahí propuestos. Bueno, como les decía, empezamos la unidad 3. Acuérdense, la unidad 2 fue la de agentes inteligentes. Y en esa unidad hablábamos de que la inteligencia artificial busca resolver problemas, ¿sí? Problemas que involucren algún tipo de actividad cognitiva, digamos que para su resolución necesiten de habilidades cognitivas, de lo que podríamos llamar inteligencia humana, ¿sí? Y que básicamente eso se resumía, o sea, lo que podemos sintetizar en habilidades de percepción y de interpretación de esas percepciones. O sea, reconocer qué es lo que vemos, reconocer qué es lo que escuchamos, ¿sí? Reconocer qué es lo que sentimos a partir del sentidos como el oído, como el olfato, como el tacto. Todos esos nos brindan a nosotros percepciones y decidimos qué hacer en base a esas percepciones para lograr un objetivo, ¿sí? Bueno, la idea de la inteligencia artificial es hacer exactamente eso, pero no con el cerebro, digamos, no con el cuerpo humano, sino que una máquina lo resuelve, que un programa lo resuelve. Y ese tipo de programas que involucran esas habilidades cognitivas que les decía, se denominan agentes inteligentes, ¿no? Para la inteligencia artificial, entonces, no es un sistema o no es un programa simplemente, sino que se le llama agente inteligente. Bueno, en esta unidad 3 vamos a ver resolución de problemas, dice el nombre de la unidad, resolución de problemas mediante búsquedas. Entonces vamos a ver algún tipo de problemas que los agentes inteligentes tienen que resolver buscando la solución entre un espacio de soluciones, ¿sí? Cuando vieron esto de la aspiradora, que veíamos que tenía distintos estados y podía evolucionar, bueno, la idea es ver problemas parecidos a ese, pero donde ya la solución hay que encontrarla en un mapa de posibilidades mucho más grande, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos sencillos que entren en la pizarra, básicamente, como para que ustedes tomen noción de cómo se representa el conocimiento. Y esa es otra de las partes que se vincula con la unidad anterior, que vimos la representación del conocimiento. ¿Se acuerdan que podíamos hacerlo a través de marcos o frames, redes bayesianas, redes semánticas? Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos plantear
o representar el conocimiento o el diagrama de estados para este tipo de problemas. Y el agente inteligente entonces tiene que tener una estrategia de cómo buscar la solución en ese mapa de estados. Bueno, entonces ahí la primera diapositiva muestra lo que les estuve diciendo recién. Creo que estaba en de las diapositivas de la unidad anterior, pero me pareció bueno traerla de nuevo para hacer énfasis en eso, en que la inteligencia artificial son algoritmos que buscan resolver problemas, ¿sí? Y que esos problemas sean desafiantes para el cerebro humano también. Con la inteligencia artificial se va a buscar una solución, ¿sí? No necesariamente la mejor solución, se busca una buena solución. Esa buena solución tiene que ver con algunas restricciones, que pueden ser principalmente de tiempo, ¿sí? Un modelo, si nosotros, un modelo, me refiero por ejemplo a una red neuronal, si le damos un mes para que aprenda a resolver un problema, seguramente va a encontrar una muy buena solución. Pero bueno, está la restricción de tiempo. Las redes neuronales se caracterizan por ser muy buenas, pero muy lentas, ¿sí? Cuando tienen muchos datos que analizar. Bueno, entonces lo que se busca es ahí un trade-off, digamos, entre calidad de la solución y tiempo de respuesta a la misma, ¿sí? Bueno, y así se pueden resolver problemas muy complejos, incluso hoy en día, problemas que ni siquiera las personas lo podríamos resolver, ¿sí? Por la cantidad de combinaciones, de posibilidades, de parámetros que hay, o sea, de variables que se tienen en cuenta, ya para nosotros sería desafiante, o para uno, no, digo para nosotros, o para cualquier experto en una materia, puede ser desafiante llegar a, a resolver un problema con la cantidad de variables que lo hace la inteligencia artificial, ¿sí? Siempre nosotros buscamos hacer simplificaciones de los problemas. Vieron que cuando tienen que derivar funciones de dos variables, lo que se hace es simplificar, derivar primero con respecto a una variable, después con respecto a la otra. Bueno, siempre, o cuando tenemos problemas tridimensionales, hacemos una proyección bidimensional para entender mejor el problema. O sea, siempre cuando tenemos problemas de mayor complejidad, lo tratamos de reducir esa complejidad, y en este caso reducir la complejidad sería descartar variables. La ventaja con los algoritmos de inteligencia artificial es que podemos plantearle muchas variables que analice el problema a partir de muchas variables. Bueno, de acá lo que hay que, las dos primeras frases, digamos, ahí de la diapositiva son reiterativas con la anterior. La tercera sí es lo importante y se complementa con la imagen ahí, es el tema de cómo va a resolver problemas la inteligencia artificial. Una de las estrategias es a partir de la búsqueda. Se sabe cuál es el estado inicial, se saben todas las combinaciones que se pueden dar. El tema es que el algoritmo encuentre rápidamente, lo más rápido posible, la mejor solución, ¿sí? Bueno, para resolver el problema, entonces primero lo que tienen que hacer es formularse ese problema, ¿sí? Las clases pasadas también hacíamos mención a eso, a la formulación del problema desde otros aspectos. Por ahí lo que veíamos era qué sensores tenía que tener el agente, qué actuadores. ¿Se acuerdan? El REAS, que era rendimiento, acciones, entorno y sensores, ¿sí? El diagrama de REAS, que puede ser un primer paso para la formulación del problema. Después pasamos a que a partir del problema tenemos que construir un modelo de ese problema.
Eso es lo que vamos a hacer hoy. Construir un modelo que es como una maqueta, digamos, o una forma de representar el problema. Una forma de representarlo el problema. Asociado sería, por ejemplo, para la arquitectura sería una maqueta, ¿sí? Acá es un modelo, una abstracción, digamos, o una representación simplificada del problema. Hay que definir cuándo vamos a dar por resuelto el problema, cuándo estamos ante una solución, cuándo podemos decir que el problema, perdón, que el agente inteligente encontró una solución. Hay que decirle específicamente, hay que indicarle, bueno, esto es lo que busco, esto es el objetivo del, digamos, del problema a resolver, ¿sí? Y tenemos que definir también, primero así coloquialmente, después ya introducirlo en el código, cuál es la función de evaluación, es decir, algún criterio que dé un valor cuantitativo de la calidad de la solución. Es decir, bueno, el algoritmo por ahí se traba y encuentra una solución y le decimos, bueno, como mínimo yo quiero un 70% de acierto, que el problema esté resuelto en un 80% como mínimo. Entonces, si el problema no puede encontrar mejores soluciones, si ya alcanzó ese umbral de rendimiento, digamos, da por solucionado el problema. Depende de qué es lo que el problema plantee, pero hay una función de evaluación que le va a permitir al algoritmo saber si tiene que seguir avanzando en la búsqueda de una mejor solución o con esa que tiene ya está, ¿sí? Ya es suficiente. A eso se refiere. Así que bueno, ahora, así como, y eso está atado a lo que era el rendimiento, lo que nos referíamos como rendimiento en la clase pasada. ¿Cómo vamos a medir ese rendimiento? En base al valor numérico que me dé la función de evaluación. Un valor cuantitativo que permita medir la calidad de la solución, como dice ahí. Bueno, en esta diapositiva está un poquito más detallado lo que planteaba en el diagrama anterior. O sea, hay que definir, en primer lugar, definirlo, explicitarlo bien al problema, ¿sí? Y elegir el modelo de cómo se va a representar los estados del problema. Por lo menos en este tipo de problemas que vamos a ver en esta unidad, se caracterizan por que tienen diferentes estados. Así que hay que ver la forma de representar esos estados. Primero para nosotros, para que sea entendible entre los que están por desarrollar el agente inteligente, ¿sí? Una representación que puede ser matemática, puede ser gráfica, eh, y, que, y que está abierto, digamos, a distintas opciones, posibilidades. No es que hay una forma de representar el modelo y tienen que ajustarse a eso, ¿sí? Y hay que representar también cómo se pasa de un estado a otro, eso que hicimos con la aspiradora, ¿sí? ¿Qué acciones llevan a diferentes estados? O sea, cómo evoluciona el problema, ¿sí? Entonces, cuando definimos el problema, ahí hay dos cosas ahí. El problema en sí, lo que se define en la primera, en los puntos A y B, definir el problema y elegir el modelo. Entonces acá hay un poquito un detalle de qué es el punto A, esto de definir el problema. Es identificar el objetivo que se desea alcanzar, las acciones que se pueden realizar, esto es lo que va a poder hacer el agente, y las restricciones que deben cumplirse durante el proceso de búsqueda, ¿sí? Ya vamos a ver con los ejemplos que a veces hay restricciones en cuanto a las acciones. Y el espacio de estado, el modelo representa lo que denominábamos el espacio de estados. ¿Qué es el espacio de estado? El conjunto de los estados, o el listado, digamos, de los estados y las transiciones entre ellos. Hasta ahora
lo habíamos hecho con el problema de la aspiradora, hoy vamos a ver otros problemas. Bueno, y esto es lo último para tener en cuenta antes de empezar a ver los ejemplos. Como tenemos que hacer ese mapa de estados, lo que tenemos que identificar cuál es el estado inicial, ¿sí? En estos problemas es más fácil, en este tipo de problemas que vamos a ver en esta unidad, la simplificación que vamos a hacer es que hay un estado inicial a partir del cual empieza a evolucionar el agente, a partir del cual empieza a actuar, ¿sí? Es el punto de partida entonces para la búsqueda de la solución. Sabemos que nuestro programa va a empezar a trabajar, a buscar la solución a partir de un cierto estado. Por ejemplo, es en el cubo Rubik, el estado inicial sería ahí, cómo está desordenado el cubo al principio. No sé si vieron por ahí que hay como unos manos robóticas así que le dan el cubo Rubik y lo resuelven. ¿Sí? Hay videitos de eso. Bueno, ahí tendríamos un estado inicial. Después tenemos las operaciones o acciones o movimientos que puede hacer, en este caso el agente, ahí los movimientos que permite el cubo Rubik. ¿Sí? O si fuera el ajedrez, por ejemplo, los movimientos que tiene cada pieza. ¿Sí? Esas son las acciones que tiene disponibles para realizar el agente. El test de objetivo es esto que les decía, tiene que ver con ver si es que hemos llegado a una solución o no. O sea, en cada movimiento, en cada acción que haga, en cada transición a otro estado que haga, siempre se va a preguntar si ahí ya llegó al estado solución. ¿Sí? A eso se le denomina test objetivo. Por ejemplo, si el problema se trata de encontrar la ruta más corta entre dos ciudades, el test objetivo es preguntar si ya llegó a la ciudad de destino. Si ya llegó a la ciudad de destino. Y la función de costo, o la función de evaluación, esa que hablamos en la diapositiva anterior, le va a decir cuál es el costo del camino. En este caso, si estamos buscando el costo de la ruta más corta, la función de evaluación me estará diciendo cuánto es la distancia recorrida. Entonces, está bien, cumple con el objetivo, llega a la ciudad de destino, pero capaz que todavía no encontró el camino más corto para llegar a ese. ¿Sí? Entonces, ahí juega siempre, el programa tiene que controlar si ya es una solución y qué tan buena es esa solución o si puede encontrar otra solución mejor. En este caso, del camino más corto, distancias menores, unir las dos ciudades, pero con distancias menores. Claro, depende de cuál sea el que vos quieras, ¿sí? La idea es, sí, en este caso, con este ejemplo va a quedar claro eso, que nosotros establecemos cuál es el criterio. Que el camino más corto no necesariamente sea por la cantidad de kilómetros recorridos, sino que, por ejemplo, en este problema, en realidad queremos ir de una ciudad a otra, pero en avión, y lo que queremos minimizar es el número de transbordos. ¿Sí? Entonces ahí dice viajar desde Málaga, que sería a Santiago, son ciudades en España, pero minimizando la cantidad de transbordos. Otro podría ser minimizando el costo del viaje total. Y a veces eso da que, si ese fuera el criterio, entonces no importa la cantidad de transbordos. A veces uno va encontrando vuelos para tramos así cortos o vuelos que me llevan a una ciudad más lejana, me hacen dar una tremenda vuelta, pero bueno, minimizamos el costo del pasaje. En este caso sería minimizar el número de transbordos. Otro puede ser minimizar los tiempos de espera en los aeropuertos. ¿Sí? O sea que, como decía Kevin, el criterio depende, lo definimos nosotros. ¿Sí? O puede ser que el criterio sea una combinación de lo que mencioné recién.
Bueno, viajar de Málaga a Santiago, entonces ven que se trata de un problema de búsqueda, porque voy a tener que ver que de Málaga yo puedo ir, no puedo ir directo a Santiago, puedo ir a Salamanca, puedo ir a Madrid, puedo ir a Barcelona. Esos serían los tres primeros espacios, los tres primeros estados a los que evolucionaría, puede evolucionar el, el problema. ¿Entiendes? Eh, entonces, bueno, después hay que ver a qué ciudad de esas conviene ir para cumplir con la función objetivo. Eso se llama, tomo una acción, por ahí en la diapositiva más adelante está, tomo una acción y veo qué mapa de posibilidades se abre a partir de esa acción. O sea, es como que voy un paso adelantado. Es decir, bueno, si voy a Salamanca, veo que en el siguiente paso lo único que podría hacer es ir a Madrid. Entonces, no me convendría ya descarto ese camino. ¿Por qué? Porque ya tendría un transbordo para ir a Madrid que ya existe, ya tengo una ruta directa para ir a Madrid. O sea que ya deja de ser, ya dejo de minimizar la cantidad de transbordos. Entonces, eso se llama la acción y la función sucesora se llama mira hacia qué otros posibles estados lo lleva si elige ese curso de acción. ¿Estamos? Entonces, ahí, en ese caso, la acción de ir a Salamanca y la función sucesora de que me lleva a Madrid la descarto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una que me lleva a Madrid directamente. Si voy a Madrid, me abre las posibilidades de que yo vaya a Santander o vaya a Barcelona. Y ahí también se descarta, por ejemplo, se descarta el de Madrid-Barcelona porque yo ya tengo una ruta directa de Málaga a Barcelona. ¿Se entiende? Entonces, el problema va buscando, digamos, diríamos en catamarqueño, va tanteando a ver a dónde, o sea, qué acción le conviene más realizar. ¿Estamos? Y entonces ahí lo que parece que es lo más prometedor, o en esta estrategia de analizar hacia dónde vamos, hacia qué otro vuelo podemos tomar si vamos a una determinada ciudad, nos da que si nosotros vamos de Barcelona podemos ir a Valencia, a Zaragoza, a Valencia o a Santiago, que es justo la que necesitamos. Entonces, el algoritmo, el agente, elegiría eso, elegiría esta ruta. Una, porque es la que minimiza la cantidad de transbordo, porque si no, sí podría llegar a Santiago si yo hago Salamanca o Madrid, Santander, Santiago. Ahí encontraría la solución también, pero tendría un transbordo más. ¿Sí? Ese es el tipo de problemas, digamos, que resuelven estos algoritmos de inteligencia artificial que vamos a ver que se llaman de búsqueda, que son lo que planteábamos eh, recién. Acá hay otro, ¿eh? Tenemos, bueno, el óptimo sería, todas estas son soluciones porque llevan a la ciudad destino, ¿sí? El tema es cuántos transbordos tiene. La mejor solución sería esta, la de Málaga, Barcelona, Santiago, ¿sí? Eso me lo va a indicar la función de costo, me va a ir dando cuántos transbordos tiene cada solución. Como nosotros buscamos el mínimo, después que buscamos el mínimo, y entonces nos devuelve la primera ruta. La primera ruta. Esto es por el mínimo de transbordos. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Queda claro? Pero ahí, digamos, podría tener en cuenta varios criterios, o sea, uno de esos, el peso de las aristas y saque distancia, y otro, cuántos transbordos haga, digamos. Pues capaz que si hace el viaje de Málaga, Madrid, Santander, Santiago, quizás eso es en arista, de menos, digamos, la suma, pero ya son más transbordos, digamos. Exacto. Entonces, sí es el más óptimo ir por Barcelona y Santiago, quizás tengan un par de kilómetros más.
Claro, eso es lo que decía, puede ser que resulte más económico, puede ser que resulte más, que vos llegues en menos tiempo a destino, porque capaz que los tiempos de espera son menos, puedes tener más transbordo, pero tenés menos tiempo de espera. Sí, eso, y eso, no sé si ustedes han visto así en las páginas de vuelos, entran o en el Google Flights, ponen así, y les da, bueno, la ruta más económica y esa capaz que tiene, puede ser que justo coincida que la más económica era el vuelo directo, o puede ser que tenga muchos transbordos. Después otro dice la ruta más rápida, ¿sí? Sí, tiene que ver con lo que planteas vos, que el criterio depende, o uno quiere combinaciones, es decir, bueno, un balance entre costo y tiempo total de vuelo para llegar, ¿sí? O tiempo total del viaje. Sí, acá está planteado con los transbordos. Y lo otro sería el mismo problema, pero yendo en auto. Yendo en auto, entonces ahí ya sí nos interesa la distancia de la ruta que se tome. Ahí no sé si se llega a ver bien los numeritos, no está muy claro, eh, pero estaría cuál es la distancia de, de las rutas. Y entonces en este caso también el objetivo es ir de una ciudad a la otra, a la misma, de Málaga a Santiago, ¿sí? Pero tratando de realizar la menor cantidad de kilómetros posibles. Eso sería, por ejemplo, lo que busca, por el Google Maps, busca hacer eso, por ahí el camino más rápido o el camino más corto. Uno puede configurar inclusive qué es lo que quiere. O si prefiere autopistas, o si prefiere, o sea, que no le marque rutas que tengan caminos de tierra, por ejemplo, que quiere ir solo por asfalto, por ejemplo. Sí, las restricciones van a cambiar, o sea, depende de cómo quede configurado el problema. Eh, en este caso sería el camino más corto en cuanto a la cantidad de kilómetros recorridos. Y ahí, bueno, ya como no se ve bien, ahí saqué, por ejemplo, Málaga, Madrid, Santiago, sería Málaga, Madrid, Santiago, por esta ruta le da la sumatoria 1112 kilómetros. Y Málaga, Madrid, Salamanca, Santiago, da 1106 kilómetros. Serían como las dos mejores soluciones, ¿sí? Esas son las que deberíamos encontrar nosotros si lo resolvemos, digamos, a mano el problema, o el algoritmo deberíamos indicarle que, bueno, que, que queremos los caminos más cortos en cuanto a la cantidad de kilómetros, ¿sí? O sea que para el mismo conjunto de ciudades podemos tener dos criterios distintos, como decía Kevin, podemos tener otros criterios. Por eso es importante indicarle al agente inteligente cuál es la función objetivo. Esto es decir, bueno, el objetivo es llegar haciendo la menor cantidad de transbordos posible en avión o recorrer la menor cantidad de kilómetros posibles en auto. Bueno, entonces, para pasar en limpio el, lo que estuvimos viendo recién, ahí, les preparé ese diagrama. Eh, para la formulación del problema, entonces ustedes tienen que definir claramente cuál es el problema. Eso incluye explicitar ¿sí? el objetivo a cumplir. Por ejemplo, en este caso, ir de tal ciudad a tal ciudad, las acciones posibles y las restricciones. Ahora vamos a ver problemas que tienen restricciones. ¿Sí? Y después hay que hacer, sí, hay que construir lo que se llama el espacio de estados. Era esto que les decía recién. Si venimos acá en este de avión,
este de avión, el mapa de estado sería simplemente, nosotros salimos de Málaga, y de ahí en avión podemos tomar a 3 a Salamanca, a Madrid, o Barcelona, yo creo. Bueno, de Salamanca podemos ir a Madrid, y nada más. Y de Madrid, o volver a Salamanca, pero bueno, eso no lo tomaríamos porque si ya venimos de ahí, las restricciones no volver a, digamos, podríamos poner una restricción que no es volver a pasar por una misma ciudad. ¿Sí? Esas son las restricciones, por ejemplo, que se le pueden plantear al problema. De Madrid podríamos ir a Santander, a Barcelona y nada más. Bueno, o a Salamanca. Salamanca, Barcelona. Entonces, esto es para mostrarles a Sevilla, sí, ¿no? ¿Qué le puse yo? Santander, no, acá es Santander, Madrid, a ver, ya Sevilla, tenés razón. Pongamos acá Sevilla. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a tener que construir es este mapa de estado. En realidad lo va creando, lo puede ir creando el mismo agente en base al... Esto lo podríamos construir con la matriz de adyacencia, por ejemplo. ¿Cómo se representa ese conocimiento? ¿Cómo lo vamos a después poner disponible para que un programa lo analice? Puede ser una matriz de adyacencias, convertir esto, pero bueno, lo más fácil para entendernos nosotros es primero realizar este tipo de diagramas, después si se quiere ya un poquito más técnico, se crea una matriz de adyacencias. A Sevilla. Bueno, y el que en realidad va a prosperar, digamos, es este. El que de Barcelona puede ir a Santiago, otra ciudad, no sé cómo. Bueno, pero lo que importa es este. Porque esta va a ser la solución. Esta es una solución. ¿Por qué? Porque llega a la ciudad de destino. Ahora, hay que ver, en la otra sería, por ejemplo, Madrid, Santander, Santiago. Esta también sería una solución. Así. Creo que ahí habíamos escrito otra más. ¿Sí? Ahora bien, el test objetivo siempre pregunta, ¿estoy en la ciudad de destino o no? Si no estoy, continúo con la función sucesora abriendo el espacio de estados. Cuando ya estoy en la
la función objetivo, me dice, ya está cumplido el objetivo, entonces ahí después hay que analizar la función de costo. Y la función de costo puede incluir los distintos criterios como mencionábamos hace un rato. La idea entonces es que lo que hay que construir es ese diagrama de estados y que el algoritmo, lo largamos al algoritmo y el algoritmo tiene que buscar la solución. ¿Sí? Por eso se llaman algoritmos de búsqueda. El estado ya está planteado. A veces el mapa de estado lo va a tener que crear el mismo agente en tiempo real, se tiene que crear porque, bueno, el usuario establece distintos criterios, le cambia el criterio. Es decir, bueno, a ver, empezamos a buscar vuelos. Bueno, lo primero que vamos a buscar son los más baratos. Entonces, el criterio va a ser minimizar el costo. Nos va a ordenar así por costo. Después decimos, no, bueno, los tiempos de espera, el tiempo total para llegar a destino. O no quiero hacer una espera de más de 1 hora y media en un aeropuerto. ¿Sí? Entonces, en base a esos criterios se va a crear el mapa de estados. Más que nada, como dice Kevin, las aristas van a empezar a tener costo. En este caso, en este primer ejemplo, en vuelos, cada arista vale 1, digamos. ¿Sí? En cambio, en este ejemplo ya no, ya cada arista tiene el peso de la distancia que hay por esa ruta entre dos ciudades. Bueno, entonces ahí está, en lo que está hecho en pizarra, haría lo que se denomina el espacio de estados. Es el conjunto de estados, que en este caso, bueno, es bien fácil, es a la ciudad a la que llego, y las transiciones posibles. ¿Sí? Bueno. La solución es un camino del estado inicial al estado objetivo. Es lo que está planteado ahí. Esa es una solución. Un camino para ir del estado inicial al estado objetivo. La calidad de la solución se mide por la función de costo, esto que les decía yo. ¿Qué peso tiene todo el camino? ¿Sí? En el caso de los aviones, cada arista valía 1. En el caso por tierra, digamos, cada arista tiene la distancia entre esas dos ciudades por esa ruta. La función de costo entonces nos va a ir indicando, es cuantitativo, nos va a ir indicando ese valor. La solución óptima generalmente es la que tiene el menor costo del camino. En este caso ya teníamos dos soluciones, pero hay una que es el camino más corto, porque tenía menos transbordos. ¿Sí? Bueno, entonces en definitiva este tipo de problemas se parece mucho a esto, un laberinto. A mí me hizo la imagen de un laberinto, ¿no? Tenemos un estado inicial, tenemos un estado objetivo, que es salir del laberinto, tenemos caminos, acá está marcado un camino que debe ser el más directo, digamos. Puede que haya otros caminos, ¿sí? que lleven a la misma solución, lleven al estado objetivo también. Me estaba acordando porque el fin de semana estuve viendo en Netflix la serie Lupin, perdón, sí. Y justo uno de los robos hacían y tenían que meterse en un laberinto para desorientarlo a la policía. Se mete ahí el ladrón. Bueno, el algoritmo entonces tiene que buscar ese camino. La idea es que busque y encuentre el mejor camino posible. Bueno, pasando a un ejemplo concreto, por ejemplo, puede ser el del sudoku, completar el sudoku. Tiene un estado inicial que es con el que empezó el planteamiento ya con ciertos números puestos en la matriz. Es una matriz de 9 por 9
cada submatriz de 3 por 3 tiene que tener del 1 al 9 sin repetirse, y después por fila y por columna no tiene que repetirse, o sea, tienen que estar del 1 al 9 sin repetirse. ¿Sí? Bueno, entonces el problema consiste en determinar qué número hay que colocar en cada casilla para cumplir con el objetivo y para cumplir con la restricción. El objetivo es que rellenar todas las casillas, digamos, con un número. Y las restricciones son esas. Por fila no se puede repetir, por columna no se puede repetir el número, o sea que ya tiene restricciones, y después por cada submatriz tienen que estar del 1 al 9 también. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los elementos de los que estábamos hablando recién. Tenemos un estado inicial, que es el sudoku ahí cuando está con los primeros números nomás. Está el estado objetivo, que lo conocemos, pero queremos encontrar cómo hacer cómo hay que hacer para llegar a ese objetivo. ¿Sí? ¿Nunca completarlo? Sí, yo también, creo que yo también. Sí, yo también lo intenté jugar como vos cuando se puso de moda al principio. Pero mi hija, por ejemplo, tiene una aplicación en el celular y lo único que hace es jugar así al sudoku. Ajá. Bueno, podrías hacer ahora un programa que te resuelva el sudoku, ¿sí? Ese es un ejemplo de agente inteligente. Bueno, claro, bueno, bueno, en este caso, ahí también la última frase hace mención a algo que estuvimos hablando al final de la clase pasada, que era en cuanto al entorno. En este caso, el entorno es estático, es observable, es discreto y es determinista. Yo la otra diapositiva les puse porque, a ver, acá. Es estático porque las posiciones de las casillas no cambian durante la resolución del problema. O sea, los números que ya estaban, los primeros números que estaban no se mueven, no cambian de lugar. ¿Sí? Entonces, por eso es estático. Es observable porque se conoce la posición inicial de los números. Lo podemos ver, saber dónde están cada uno. O sea, conocemos el índice I sub j, digamos, si lo vemos matricialmente, el índice I sub j de cada uno de esos números. Es discreto porque los valores que pueden ir en cada casilla son números, son dígitos, digamos, del 1 al 9. ¿Sí? Por eso es discreto. No se puede poner un valor continuo ahí, sino solo del 1 al 9. Y es determinista porque una acción, dice, produce un resultado determinado y predecible. Que tiene que ver acá, este también es determinista. Por ejemplo, decir, bueno, si yo tomo el vuelo a Salamanca, después la única alternativa que me va a dejar es ir a Madrid, por ejemplo, ahí. Entonces, sabemos cuáles son las consecuencias, se sabe, y las consecuencias de la acción son siempre las mismas, o sea, no hay aleatoriedad ahí. Sé que si pongo un número acá, el 6 acá, ya sé que no lo puedo volver a poner en ninguna otra, en otro elemento de la misma fila, ¿sí? En otra casilla de la misma fila. Entonces, poner el número ahí me lleva a un determinado estado. O sea, como ven ustedes, el juego tiene muchísimas combinaciones, que sí es como decías que Gustavo, ¿no? Gustavo. Como decía Gustavo, a mí también me pasó eso de algunos sí, porque bueno, ahí tenés distintos niveles según la cantidad de números que ya estén puestos, el juego, digamos, es más fácil o es más difícil. Cuanto menos números hay, quiere decir que hay más combinaciones posibles para llegar a la solución. Y entonces ahí es donde se vuelve complejo
Y sí, a mí también me pasó, creo que los más fáciles sí lo podía resolver, pero ya los más difíciles ya no. Y lo dejé para siempre, no volví más a pesar de que ahora me recomendaron a esta gente del tema del olvido y la concentración, me recomendaron que juegue el sudoku, sí. Claro, sí, sí, y la veo a mi hija que está siempre que vamos así en el auto, en algún lado vamos y ella está con el jueguito de la aplicación del sudoku. Sí, antes como decía Kevin venía del diario, nomás era el único que tenía para jugar, pero ahora sí hay aplicaciones para pasarte las horas ahí haciendo. Eh, Como ven, el ejemplo está puesto para que identifiquemos, no es para que nos pongamos a jugar el Sudoku, sino que es para que identifiquemos los elementos característicos de- de los problemas eh, que después se pueden resolver con inteligencia artificial. ¿Sí? Esto del estado inicial, el estado objetivo, el mapa de estados, las transiciones entre estados, las restricciones, la función de costo, la función objetivo. ¿Sí? Son todos varios conceptos, digamos, que se pueden identificar en estos jueguitos, digamos, sencillos. Eh, a ver, hay toda una... Sí, ¿qué es lo que hablábamos con Daniela también al principio? ¿Qué le pedimos este año que hagan desde el año pasado que nos pasó con esto de ChatGPT? No le podemos pedir que escriban el código de la función, no sé cuánto, porque van a ir y lo van a pedir a ChatGPT y lo va a sacar. Es más, creo que estuve viendo ahí porque estuve evaluando justo una tesis de Colombia de que habla de esto, de cómo usar estos chats este, para, para enseñar programación. Eh, Creo que a ustedes, digamos, les viene bien la herramienta, no le vamos a pedir eso, pero sí, por ejemplo, que digan, bueno, al chat GPT decir, bueno, tenés que escribirme la función de costo, el test objetivo, de explicarme las transiciones entre estados posibles que hay, ¿sí? Entonces, puede generar el código en cuestión de segundos, va a generar el código, pero ustedes identifiquen, digan, bueno, a ver, quiero que en el código me escribas explícitamente, me indique cómo se codifica la función objetivo, la función de costo, cómo sería, hacerme un diagrama del mapa de estados, ¿sí? Este, Eso le va a permitir entender mejor la estructura, digamos, cómo se resuelve el problema. Es más, yo hice algunas pruebas y se veía claramente cuál era la función objetivo, cómo va el código, cómo va la función de costo y demás, y las restricciones. Decir, bueno, a ver cómo codificar las restricciones. Este, Hacer como una ingeniería inversa, digamos, y ya desde plantear primero qué es lo que por ahí hablaba Gustavo la clase pasada, creo que Esteban también con el Copilot, que ahora uno le dice, el lenguaje natural le dice qué es lo que quiere y obtiene el código. ¿Sí? Así que creo que lo que aporta la materia hoy en día es como una guía para que ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que le tengo que pedir a la máquina ahora? ¿Sí? O sea, no solo decirle, haceme el código para que resuelva tal problema, sino podemos ir siendo más específicos en cada solicitud que le hacemos, cosa de que se pueda interpretar o modificar. Después, si ya tenés la función de costo, te llevas así, después ya si vos querés cambiar el costo, modificas ahí directamente. Eh, bueno, este trabajo de tesis que estuve viendo, que hoy terminé de evaluar, eh, justamente hace un trabajo de ingeniería de prompt, digamos. Él quería crear como un tutor virtual para 3 niveles para que el estudiante también empiece desde lo más básico, algo intermedio o avanzado,
de los conceptos básicos del paradigma orientado a objetos y que le haga las evaluaciones, le haga si la respondió mal a la pregunta, le genere otra sobre la misma temática y con el mismo nivel de dificultad, ¿sí? Entonces, en definitiva, el trabajo de tesis es un resumen, o sea, es una contextualización, porque lo amplía con la cuestión teórica, el marco teórico, de cómo sería la ingeniería del PROM. De último, uno en los anexos ve el PROM y le dice, bueno, asume el rol de docente experto en paradigma orientado a objetos. Tu función será enseñarle a alumnos de tal carrera, tal cuatrimestre, tales conceptos. Establece una guía de autoaprendizaje para nivel medio, así básico, intermedio y avanzado. Entonces, todo hay que explicitárselo, ¿no? Digamos, para obtener buenos resultados hay que hacer un buen trabajo de ingeniería de PROM. Así que con esto también, cuanto mejor sea el prompt que ustedes le escriban, más clara será la solución. Bueno, entonces ahí hacemos un análisis del entorno, ¿sí? Entonces, además de lo que estamos viendo hoy, también le aplicamos los conceptos estos vistos previamente. Bueno, ahora viene otro problema, otro jueguito que también lo deben conocer ustedes, que es este de las torres de Hanoi. Ya en programación se lo deben haber dado. Programación 1, 2. Es clásico esto, por lo menos yo aprendí a programar así. No sé si todavía se sigue dando de esa manera. También he visto así videitos de brazos robóticos que resuelven el problema de las torres de Hanoi, que se vuelve cada vez más difícil cuanto más discos haya. El clásico es con 3 discos, pero ahí, por ejemplo, ustedes están viendo en la animación cómo se resuelve con 4 discos, ¿sí? El objetivo del problema es siempre el mismo, mover una pila de discos de un poste, desde el primer poste al último poste, sin que se coloque nunca un disco más grande encima de uno más pequeño. Entonces, el problema es determinar el orden de los movimientos que permiten mover esa pila de un poste a otro. El entorno, si queremos analizarlo, el entorno es estático, observable, discreto y determinista. Es lo mismo que el del Sudoku. Sabemos dónde están las piezas siempre al principio del problema. Las piezas están en el primer poste, ordenadas de mayor a menor, así de abajo hacia arriba, ¿sí? Es discreto porque son esas 4 piezas nada más, ¿sí? Y es determinista porque cada movimiento me lleva a un estado diferente. Ahora lo vamos a ver en los diagramas de estados. Bueno, ahí está de nuevo explicado por qué es estático, por qué es observable, por qué es discreto y por qué es determinista, ¿sí? Bueno. Acá está, digamos, yo busqué imágenes del problema de las torres de Hanoi con solo dos fichas para que entre en la pizarra. Después acá al costado ustedes tienen cómo sería el grafo o el mapa de estados, o el diagrama de estados para 3 fichas, para 4, para 5. ¿Ven? Entonces que se vuelve cada vez más complejo. Bueno, se vuelve una situación parecida a esta de las ciudades. No sé si lo analicemos acá desde la diapositiva. Fíjense, acá
Acá lo que quiere decir es que las dos fichas están en este sería el poste A, este el B y este el C. ¿Sí? Entonces acá las dos fichas, la verde y la roja, están en el A. De ahí nosotros podemos evolucionar a estos dos estados. Estos son los dos posibles estados a los que puede evolucionar. O sea, ahí pondríamos el estado 1 sería este. Y de ahí podemos evolucionar al estado 2 o al estado 3. Que sería, este sería el estado 1, este sería el estado 2 y este sería el estado 3. Este quiere decir que la ficha superior está en el poste C, acá, bueno, y la verde quedó en el A. ¿Sí? Y acá es que la roja está en el B y la verde está en el A. Bueno, después hay que ver entonces, este lo llamamos estado 1, a este 2, perdón, le vamos a llamar así, aquel le vamos a llamar el 2, aquel el 2 y aquel el 9, para numerarlos. Bueno, lo pongamos así como está ahí. AA, este va a ser CA y este va a ser BA. Bueno. Después hay que ver de cada estado, por ejemplo, de este a dónde podemos evolucionar. De este podemos evolucionar a que esta ficha se mueva para acá. Que es este estado. ¿No? Si de acá esta ficha se mueve para acá, entonces pasamos a este estado. En este estado sería este así, que la ficha más chica está en el B y la más grande está en el C. ¿Sí? Acá yo no puedo escribir ahí sobre la pared, pero este sería AA, este sería BA y este sería BC. Y de ahí podemos evolucionar de este estado, evolucionaremos a este. Podríamos evolucionar a este también, pero no sería un avance. ¿Sí? Pero se podría ser, digamos acá, de BC yo podría ir a AC. O sea que la primera ficha esté en el A y la ficha más grande en el C, o podríamos ir a este estado que es el estado solución, el estado objetivo. ¿Queda claro cómo voy evolucionando? Es muy parecido al de la aspiradora, ¿sí? Sino que con dos fichas. Ahora, la idea es que el algoritmo encuentre la solución. Encuentre la solución. No es que nosotros le tenemos que cargar todos los estados posibles, sino que va a ir construyendo, va a ir construyendo, realizando, ver qué acciones puedes hacer y cuáles serían los nuevos estados a los que puede evolucionar. Controlando a ver si en esa evolución llega al estado objetivo. Ahí el estado objetivo sería el CC, o sea que las dos fichas estén en el C y ordenadas de mayor a menor. Bueno, quiero que me digan si queda claro con las torres de Hanoi cómo pasa, qué pasa. La clase que viene, ven que en definitiva lo que queda es un grafo, ¿no? Y como les decía Daniel en las clases anteriores,
acá se crea como una estructura que hay que recorrer para encontrar la solución. Entonces, en la clase que viene vamos a ver cómo se aplican esos algoritmos de primero en ancho, primero en profundidad, de profundidad iterada o de profundidad limitada, para encontrar esto. Pero son algoritmos clásicos que ustedes ya lo han visto, no en el contexto de la inteligencia artificial, sino en cómo ordenaban datos, ¿sí? Y después cómo hacían para recuperarlos, para encontrarlos. Acá la idea es la misma. En realidad, bueno, se van realizando acciones, cada arista involucra una acción y cada nodo es el estado resultante de esa acción, ¿sí? Entonces tiene que buscar cuál es la secuencia de acciones óptima para llegar a la función, al estado objetivo, al estado solución. Ahí lo que está remarcado con azul, entonces, sería el camino para la solución, ¿no? Con dos torres. Bueno, entonces, esto es lo que yo les decía, esto es lo que ustedes tendrían que poner en ChatGPT, que les entreguen el código y o que construya estas partes, digamos, dentro de la gente. La configuración inicial del estado, la configuración inicial, digamos, que les describa cuál es el estado inicial. La función sucesor es esa que abre, que realiza todas las acciones posibles en un determinado estado en base a las restricciones que tiene, cuáles serían las acciones que se podrían realizar, ¿sí? Entonces es un par ordenado acción-sucesor. Van a ver ahí que lo que construye es una función que recibe la acción y devuelve entonces qué consecuencias tiene esa acción sucesora, a qué estado lleva. El test de objetivo, que determina si se ha llegado a la solución o no, y después tienen que tener la función de costo. Ahí dice costo del camino, o sería la función de costo, ¿sí? Que asigne el costo numérico para llegar a la solución. Porque acá, si nosotros seguimos ampliando por estas otras ramas, quizás en algún nodo también lleguemos a un estado de solución. Pero el tema es que el óptimo sería este, que es con la menor cantidad de movimiento, ¿sí? Quizás si seguimos ampliando por acá y vamos dando vueltas, así, se va abriendo, en algún momento quizás este llegue ahí. Pero la cantidad de movimiento que hicimos no es la mínima. Entonces la función de costo tiene que ir viendo eso, llegar a la que llega a la solución y que la función de costo también se satisface. Bueno, ahí está cómo sería cuáles serían, digamos, el estado inicial, la función sucesor y el test objetivo para las torres de Hanoi, ¿sí? El estado inicial, en los tres discos, se encuentra en el poste izquierdo, ordenado de mayor a menor. Función sucesor, mover un disco de un poste a otro vacío, siempre y cuando el disco a mover sea más pequeño que el disco de la parte superior del poste de destino. Bueno, no necesariamente tiene que estar vacío. Lo que sí no tiene que haber un disco de menor tamaño en ese poste. El test de objetivo, mover los tres discos, bueno, de la izquierda a la derecha, del primero al último, manteniendo el orden original. Y la función de costo en este caso es por movimiento. Cada movimiento cuesta 1. El costo total es la suma de los movimientos, ¿sí? Para llegar al estado objetivo. Bueno, y ahí está cómo sería el diagrama de estados para... con dos fichas. Es el mismo. Es el mismo. Pero este lo que tiene en cada... Acá es más entendible. Este sería otra forma de representar el conocimiento de una relacionada con la letra A, B, C, AC. Acá lo que podemos hacer es una
representación gráfica de los estados. Podemos crear una nomenclatura propia, como habíamos visto en el ejemplo anterior, o puede ser gráfico. Esto es el modelo. Esto es el modelo y el mapa de estados. Está el problema, representado el problema, y cómo puede evolucionar de un estado a otro. ¿Qué más? Este sería, por ejemplo, el diagrama de estados con 3 torres. ¿Sí? Puede ser representado así, pueden elegir la nomenclatura de este con las letras, o pueden inventarse otro esquema, inventarse otro ustedes, cómo representarlo. ¿Sí? Por supuesto que a medida que el problema crece en complejidad, se hace más impracticable el construir este diagrama de estados. Por ahí tienen que recurrir ya a algún código, algún programa que les permita. No hace falta que ustedes lo tengan, justamente de eso se trata la inteligencia artificial. En este caso, no es que ustedes necesiten ver todo el mapa de estados, sino que ya saben, o sea, con los primeros estados que evolucionan, ustedes ya se hacen una idea de cómo va el programa, y entonces después ya lo ponen, lo codifican, digamos, con la función sucesor, decirle, bueno, que haga los movimientos en función de las restricciones que tenga, y bueno, el programa creará este mapa de estados y buscará la solución. O sea, en realidad va creando el mapa de estados hasta que encuentra soluciones. Acá, como encontró acá el estado final o el estado objetivo, ya no continúa creando más, porque cualquier otra solución va a ser peor que esta. ¿Sí? Por eso no tiene sentido seguir construyendo, o sea, aplicando la función sucesor. Corta a ese nivel, digamos, el árbol. Bueno, como ven, acá está cómo quedaría el mismo problema, pero en vez de plantear así, usar la nomenclatura esta de A, B y C. ¿En dónde están en qué poste están? Y acá está el estado inicial, que le llamemos estado 0, si quieren ustedes el estado 0, y acá está el estado 7, que sería el estado objetivo, ¿sí? Que en este caso también queda acá, en este vértice de este triángulo de estados. Bueno, el ejemplo está dado para que identifiquemos los conceptos ahí, ¿sí? Puede quedar como tarea que intenten con ChatGPT a ver si es que en el lenguaje que ustedes manejen, pidan el código en algún lenguaje que ustedes manejen mejor y pídanle así a ver que resuelva. Y pueden ir pidiendo que muestre cómo sería el estado, la secuencia de estados que va realizando, ¿sí? Por donde va pasando, digamos, la secuencia de estados por el que va pasando para encontrar la solución. La clase que viene vamos a ver que podemos decir, bueno, busca la solución con tal algoritmo de búsqueda. Porque acá una vez que, acá esta estructura se puede recorrer, digamos, primero en anchura, así, primero en anchura, primero en profundidad, o hacer combinación. Según cómo haga, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Según cómo haga la búsqueda, va a ser la rapidez con la que va a encontrar la solución. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Sí, hay tiempo para este problema también.
parecido. Después ustedes van a encontrar, es a modo de ejemplo, ¿no? No es que estos sean los problemas que la inteligencia artificial tiene para resolver en la actualidad. Son a modo de ejemplo. No sé si lo conocen a este. Es el problema de los misioneros y los caníbales. ¿Sí? La idea es que hay 3 misioneros y 3 caníbales de un lado del río, y tienen que pasar todos a la otra orilla del río. El problema es que, eh, bueno, ese es nunca puede haber, no pueden ir dos, creo que era, a ver, ¿cómo era? A ver si en este está. No pueden ir más, y de la otra orilla no pueden quedar más caníbales que misioneros. Sí, a ver acá, ¿cómo era? Sí, acá no está bien explicado. Dice, permite llevar todos los misioneros y los caníbales al otro lado sin dejar un grupo de misioneros en minoría con respecto a los caníbales en ninguna de las dos orillas. Nunca tienen que quedar más, sí, más caníbales que misioneros en ninguna de las dos orillas. Eh, y bueno, el objetivo es encontrar cuál es la secuencia de quién, digamos, cómo tienen que viajar de un lado al otro en esa balsa, cómo tienen que ir y venir para, para que se cumpla con el objetivo. ¿Sí? De nuevo es un entorno, es como los otros, entorno estático, observable, discreto y determinista. Van a ver que en definitiva los algoritmos que vamos a ver la clase que viene sirven para búsquedas cuando el entorno tiene estas características, estático, observable, discreto y determinista. Acá está por qué es estático, por qué es observable, por qué es discreto y por qué es determinista. ¿Sí? El estado inicial lo conocemos, están los misioneros y los caníbales de una orilla del río. Es discreto porque se puede llevar uno, dos o ninguno de los misioneros o caníbales en el bote. ¿Sí? Y es determinista porque cada acción lleva a un resultado determinable y predecible. Bueno, yo acá está la solución. Acá hay una solución, una representación. Bueno, ahí estarían los misioneros, y ahí están los caníbales. Y esta es la solución que yo encontré en YouTube. Sube 2 caníbales. Ah, no. 1 y 1. No tienen que quedar. Acá van 2 misiones. No pueden quedar. Bueno. Bueno, el diagrama de estados de esto es bastante grande. Ahí está. Bueno, les muestro. Este sería como el diagrama de estados. Los que están con verde serían estados en los que se repite algún estado anterior, entonces por eso no tiene sentido volver es como que volvemos a un estado anterior acá. Esto quiere decir cuántos hay de un lado del río y este del otro y dónde está la lancha ubicada. Acá, por ejemplo, están los 3 misioneros, los 3 caníbales y la lancha de este lado. Y de este otro lado está vacío. ¿Sí? Entonces, podemos ir a un estado en donde van
un misionero, un caníbal, y bueno, y la lancha fue de este lado de arriba, ¿sí? O podemos mandar un misionero solamente, ¿sí? Pero ahí ya es un estado inválido ese. Ahí ese sería un estado inválido porque quedan 3 caníbales contra 2 misioneros. Por eso los que están pintados así de lila son estados que no ven, que no evolucionan, porque ahí se termina el juego, digamos. ¿Sí? Y los que están con verde son repeticiones. Entonces los que están con blanco, sin pintar, digamos, serían estados posibles. Y el estado objetivo se logra acá con esto. Entonces hay que ver cuál es el camino que se siguió para llegar a eso. De todos estos estados, acá en este nivel, los únicos 2 viables, digamos, son estos dos. Estos dos. Entonces se continúa creando, se continúa a partir de este, y que son iguales, me parece. Son los mismos. 3 misioneros, 2 caníbales en la lancha y un caníbal. Son los mismos. Entonces elegimos, se desarrolla por este camino. Es la única configuración posible para la primera etapa. Y después va evolucionando como vieron ahí en el video. Bueno, esa es la resolución del problema mediante búsqueda. De modo general, digamos, vimos que hace falta un algoritmo de búsqueda ahora, porque el diagrama de estado se vuelve cada vez más grande y eso que son jueguitos como desafíos mentales bastante conocidos. ¿Sí? La conclusión que tenemos que llevarnos hoy es, bueno, cómo se plantean, cómo se construyen estos problemas o estos agentes inteligentes que necesitan, dijimos eso, el estado inicial, el estado objetivo, la función sucesora, la función de costo. Con esos elementos ustedes pueden crear este tipo de agentes que resuelvan el problema que ustedes les planteen. ¿Sí? Esto ya vimos. Y entonces, bueno, eso. Hay que ahora vemos esto. Hay que formular. Lo que vimos hoy fue cómo se formula el problema. La clase que viene vamos a ver cómo se busca la solución. ¿Sí? Porque ahora acá en estos diagramas lo vimos visualmente, se pudo ver cómo era la solución y cómo llegar a la solución, porque cuando el problema escala en tamaño o en complejidad, como vimos con la misma torre de Hanoi, no el mismo problemita, pero agregándole discos, se vuelve cada vez más grande. El espacio de búsqueda, el espacio de búsqueda se vuelve cada vez más grande. Y entonces hay que ver qué algoritmos hay y qué fortaleza y qué debilidades tienen esos algoritmos. ¿Sí? Porque no es que con cualquier algoritmo, o sea, da lo mismo resolverlo con cualquier algoritmo. No da lo mismo en cuanto al tiempo que le lleva encontrar la solución, y hay algunos algoritmos que inclusive hasta tienen dificultades para encontrar la solución. O sea que ahí también decir, bueno, a ver, ¿con qué algoritmo me convendría más resolver el problema? Así que, bueno, estamos por hoy. Eso era todo lo que estaba previsto. Sí, esto me quedaron como diapositivas ahí sueltas. Pero creo que con los ejemplos, la idea era, bueno, hacer el ejemplo, continuar ampliando, digamos, el ejemplo de la aspiradora, pero para no ser reiterativo, busqué los ejemplos de hoy, el Sudoku, las torres Hanoi y esto de los misioneros y los caníbales, junto con lo de las rutas, en los viajes, digamos, en avión o en tierra. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Por lo menos a Gustavo le han vuelto las ganas de jugar al Sudoku. Ya con eso ya. Ya con inteligencia artificial. Bueno, mejor que esté motivado con eso.